para hablar sobre la visita del Papa Benedicto XVI, nos acompañan hoy en el estudio el padre Marcos Rodríguez, sacerdote católico. Bienvenido, padre. Gracias. Y el doctor Héctor Velázquez Fernández, académico en Filosofía y Humanidades de la Universidad Panamericana. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Bien, padre, buenas tardes. Doctor Héctor, buenas tardes. Yo creo que la pregunta obligada en este momento y la que fue motivo de análisis en los medios de comunicación y de la opinión pública fue el mensaje del presidente Felipe Calderón. Un mensaje en donde empezó con frases fuertes, ¿no? Que México está en peligro, México ha sufrido de la violencia, y es un mensaje que pues puso las cartas sobre la mesa del presidente, ¿no? En este mensaje ante su santidad. Sí, de hecho se hablaba ayer que había sido una especie de resumen de las plagas bíblicas, ¿no? Que azotaban nuestro país, y el panorama que planteó fue bastante duro, muy crudo, pero además hay que recordar que en parte ese panorama fue lo que animó al presidente a invitar en mayo pasado al Papa a visitar México, porque en la invitación que le formuló fue que quería que viniera a México en un momento muy difícil a dar un mensaje de apoyo, un mensaje de confirmación en la fe, un mensaje sobre todo de esperanza, que fue con las palabras que abrió ayer su discurso el Papa en el aeropuerto. Y un poco es esta la tónica, es decir, en un clima difícil de crisis es cuando se necesita una voz como esta que intenta dar un poco de luz, porque de nada sirve que sea un momento donde nada está ocurriendo, ¿no? Padre Marcos, hace unos instantes Carlos Loret nos comentaba algo que efectivamente fue publicado en la prensa, ¿no? De un grupo de víctimas de abuso sexual que pues esperaban que les ofreciera una disculpa, poder reunirse con el Papa Benedicto XVI. ¿Por qué esta negativa? Pues de alguna manera Carlos ya lo hacía notar, la agenda del Papa no está supeditada solamente a los intereses del Santo Padre. El Santo Padre mira a toda la cristiandad, más bien son los obispos quienes proponen estos temas para poder o dialogar o hacer actos de parte del Santo Padre. En este caso, yo me imagino, ¿verdad?, pensando en la conferencia del Episcopado Mexicano, han querido privilegiar unas otras materias más importantes que miran al mensaje que estoy comentando desde ayer, este mensaje de esperanza, este mensaje de tranquilidad, de poder sí mirar toda la problemática, pero al mismo tiempo el poder llevar palabras de consuelo. Entonces, interés común de más personas, exactamente, así, ¿no? Sí, el Papa siempre en sus viajes intenta ver de una manera más general los problemas, no solamente en el caso de este viaje que está realizando, no solamente los problemas de la sociedad mexicana, sino también de toda Latinoamérica. También por ahí hubo una controversia si realmente quienes estaban pidiendo una audiencia o un espacio con su santidad lo habían hecho realmente con tiempo y lo habían hecho todos o no, ni siquiera se sabe quiénes. Claro. Había gente que ha estado pugnando por esto que ni siquiera estaba interesada en hacerlo, padre. Sí, exactamente, y es a lo largo de estos meses que hemos nosotros visto la cercanía de la visita, han surgido estos grupos. Realmente hay que decir, no son grupos mayoritarios, podríamos decir, son pequeños grupos que piden esta audiencia o que piden este diálogo con el Santo Padre, ¿verdad? Yo creo que debió de haber sido el canal para poder acceder a esta audiencia o a este diálogo con el Santo Padre. Y es que llamaba la atención de que en otros países como en Estados Unidos, en Europa, le llegó a hacer, parecía que era una constante, sí. ¿no? Volvemos otra vez al mismo tema, ¿no? Son aspectos muy generales, ¿no? El caso de Estados Unidos, que afectó a varias diócesis, que afectó a incluso las economías de estas diócesis, el caso de Irlanda, el caso de Alemania. O sea, son cosas mucho más generales que el caso de México, ¿no? El caso de México es muy sonado precisamente por una sola congregación religiosa. Doctor Velázquez, esto es México. Sabemos, ya lo comentaban, más del 80% de la población mexicana es católica. Existe libertad de culto en nuestro país. ¿Qué va a pasar en Cuba? ¿Cuál es la intención de Cuba? Bueno, es muy interesante el planteamiento en Cuba. El problema desde que fue la primera vez Juan Pablo II era encontrarse un régimen que era abiertamente hostil a la religión, de la perspectiva marxista, que lo plantea perfectamente como una derivación, un opio del pueblo, una especie de nube para los problemas reales.
Lo que se consiguió con la primera visita que hizo Juan Pablo II a Cuba fue un clima de libertad religiosa, donde tampoco la población sabía bien a qué se estaba abriendo, porque la prédica en Cuba no era abierta, no era tan abierta, y entonces el mensaje cristiano no llegaba de manera completa. Y hoy el clima es diferente. Hoy tenemos noticia de que la expectativa es muy grande y de que el planteamiento es apuntalar esta libertad religiosa que ya había propuesto Juan Pablo II. Benito XVI ha insistido mucho en libertad religiosa, que no es simplemente la posibilidad de que la prédica cristiana no tenga obstáculos, sino sobre todo que el sujeto, el ser humano, tenga la libertad de preguntarse, de hacerse las preguntas radicales que su propia conciencia quiere hacer. Bajo ese sentido, es importante que las legislaciones no guíen las preguntas que un ser humano puede hacer, o no prohíban o no fomenten ninguna de las dos preguntas. No te hagas y no dejes de hacerte, sino que sea libertad religiosa, es decir, que el ser humano tenga ese clima de tranquilidad, de saber que puede en su conciencia poder llegar a estas preguntas. Y en Cuba esto es lo que va, al parecer, a marcar la línea de la visita papal. Llama la atención que, bueno, hay una apertura del gobierno de Raúl Castro con respecto a la llegada de Benito XVI, y también ese sincretismo que hay entre pues la religión católica íntimamente ligada con por ejemplo, con aspectos como la santería, por ejemplo, ¿no? Sí. También llama la atención eso. Sí, que es tan propio de esta zona de todo el Caribe en general, ¿no? En realidad, lo que platicábamos en una emisión anterior es que para Benito XVI es muy importante dejar claros 2 o 3 ideas para el mensaje de qué es el verdadero o el genuino cristianismo. Y en ese sentido, si hubiera un pronunciamiento al respecto sobre la dificultad de mezclar, de hacer sincretismos que no son del todo ortodoxos, será muy enfático, porque es un hecho que estas prácticas desvían del mensaje original, porque se va más hacia la supuesta capacidad de que por ciertos artilugios, ciertas prácticas, tenga uno la habilidad de manejar las fuerzas naturales a deseo, ¿no? Y en ese sentido no es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es un reconocimiento de que las leyes naturales las hizo Dios, y entonces uno tiene que reverenciar esas leyes que ya están puestas, ¿no? Padre Marcos, ¿cuál es la situación de la Iglesia Católica en Cuba? ¿Cuántos sacerdotes hay? ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación de la Iglesia en Cuba es una situación bastante compleja por esta circunstancia histórica. No, ahorita a la mano no tengo un dato comentando desde ayer. Este mensaje de esperanza, este mensaje de tranquilidad, de poder sí mirar toda la problemática, pero al mismo tiempo el poder llevar palabras de consuelo. Entonces, interés común de más personas, exactamente, digamos así, ¿no? Sí. El Papa siempre en sus viajes intenta ver de una manera más general los problemas, no solamente en el caso de este viaje que está realizando, no solamente los problemas de la sociedad mexicana, sino también de toda Latinoamérica. También por ahí hubo una controversia si realmente quienes estaban pidiendo una audiencia o un espacio con su santidad lo habían hecho realmente con tiempo, y lo habían hecho todos o no, ni siquiera se sabe quiénes. Claro. Había gente que ha estado pugnando por esto que ni siquiera estaba interesada en hacerlo, padre. Sí, exactamente, y es a lo largo de estos meses que hemos nosotros visto la cercanía de la visita, han surgido estos grupos. Realmente hay que decir, no son grupos mayoritarios, podríamos decir, son pequeños grupos que piden esta audiencia o que piden este diálogo con el Santo Padre, ¿verdad? Yo creo que debió de haber sido el canal para poder acceder a esta audiencia o a este diálogo con el Santo Padre. Y es que llamaba la atención de que en otros países como en Estados Unidos, en Europa, le llegó a hacer, parecía que era una constante, ¿no? Volvemos otra vez al mismo tema, ¿no? Son aspectos muy generales, ¿no? El caso de Estados Unidos, que afectó a varias diócesis, que afectó a incluso las economías de estas diócesis, el caso de Irlanda, el caso de Alemania. O sea, son cosas mucho más generales que el caso de México, ¿no? El caso de México es muy sonado precisamente por una sola congregación religiosa. Doctor Velázquez, esto es México. Sabemos, ya lo comentaban, más del 80% de la población mexicana es católica. Existe libertad de culto en nuestro país. ¿Qué va a pasar en Cuba? ¿Cuál es la intención de Cuba? Bueno, es muy interesante el planteamiento en Cuba. El problema desde que fue la primera vez Juan Pablo II era encontrarse un régimen que era abiertamente hostil a la religión, desde la perspectiva marxista, que lo plantea perfectamente como una derivación, un opio del pueblo, una especie de nube para los problemas reales.
Lo que se consiguió con la primera visita que hizo Juan Pablo II a Cuba fue un clima de libertad religiosa, donde tampoco la población sabía bien a qué se estaba abriendo, porque la prédica en Cuba no era abierta, no era tan abierta, y entonces el mensaje cristiano no llegaba de manera completa. Y hoy el clima es diferente. Hoy tenemos noticia de que la expectativa es muy grande y de que el planteamiento es apuntalar esta libertad religiosa que ya había propuesto Juan Pablo II. Benito XVI ha insistido mucho en libertad religiosa, que no es simplemente la posibilidad de que la prédica cristiana no tenga obstáculos, sino sobre todo que el sujeto, el ser humano, tenga la libertad de preguntarse, de hacerse las preguntas radicales que su propia conciencia quiere hacer. Es bajo ese sentido es importante que las legislaciones no guíen las preguntas que un ser humano puede hacer, o no prohíban o no fomenten ninguna de las dos preguntas. No te hagas y no dejes de hacerte, sino que sea libertad religiosa, es decir, que el ser humano tenga ese clima de tranquilidad, de saber que puede en su conciencia poder llegar a estas preguntas. Y en Cuba esto es lo que va, al parecer, a marcar la línea de la visita papal. Bien, llama la atención que, bueno, hay una apertura del gobierno de Raúl Castro con respecto a la llegada de Benito XVI, y también ese sincretismo que hay entre pues la religión católica íntimamente ligada con por ejemplo, con aspectos como la santería, por ejemplo, ¿no? Sí. También llama la atención eso. Sí, que es tan propio de esta zona de todo el Caribe en general, ¿no? En realidad lo que platicábamos en una emisión anterior es que para Benito XVI es muy importante dejar claros 2 o 3 ideas para el mensaje de qué es el verdadero o el genuino cristianismo. Y en ese sentido, si hubiera un pronunciamiento al respecto sobre la dificultad de mezclar, de hacer sincretismos que no son del todo ortodoxos, será muy enfático, porque es un hecho que estas prácticas desvían del mensaje original, porque se va más hacia la supuesta capacidad de que por ciertos artilugios, ciertas prácticas, tenga uno la habilidad de manejar las fuerzas naturales a deseo, ¿no? Y en ese sentido no es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es un reconocimiento de que las leyes naturales las hizo Dios, y entonces uno tiene que reverenciar esas leyes que ya están puestas, ¿no? Padre Marcos, ¿cuál es la situación de la Iglesia Católica en Cuba? ¿Cuántos sacerdotes hay? ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación de la Iglesia en Cuba es una situación bastante compleja por esta circunstancia histórica. No, ahorita a la mano no tengo de cómo se vive, pero realmente a partir de la visita de Juan Pablo II se ha podido dar esta apertura no solamente a la Iglesia Católica nativa, es decir, los sacerdotes o las religiosas que viven en Cuba, sino también a otros institutos religiosos. Me viene ahorita a la mente, por ejemplo, los misioneros de Guadalupe, que tienen una importante misión en Cuba, y que en otro contexto histórico yo creo que no hubiera podido ser posible, ¿no? Por esta injerencia que puede ser de parte de otro país o de parte de otra mentalidad, vamos. Pero yo creo que esta apertura ha permitido efectivamente que Cuba pueda ser también considerado un campo de misión. Padre Marco Rodríguez, también llama la atención que después de 7 años de pontificado, su santidad decide venir a Latinoamérica, ¿no? Y viene a uno de los países con una gran fe católica, uno de los que tiene más adeptos fieles católicos. ¿Qué significado tiene que después de 7 años venga a Latinoamérica? Porque hay una gran preocupación por el avance de otras religiones. Yo creo que el Papa Benedicto ha tenido un programa bastante delineado a partir de su propio inicio de pontificado. Él lo manifestó en sus primeros discursos, esta cultura del relativismo que ha desembocado en un indiferentismo, sobre todo en Europa, y yo creo que por eso sus primeros años de pontificado se dedicó a este aspecto de las visitas a Europa, de los casos concretos de las iglesias europeas, y pues pensando precisamente en ese legado que Juan Pablo II dejó en América Latina al llamarlo el continente de la esperanza. O sea, la visión de Juan Pablo II era: ahora es América Latina quien va a ir a evangelizar Europa, ¿no? Desafortunadamente la cultura del relativismo, la cultura del indiferentismo no solamente se ha plantado en Europa, sino también ha llegado a Latinoamérica, y es parte de la cultura
de nuestro tiempo, ¿no? De cómo el hombre ha perdido el valor religioso y va buscando otras opciones dentro de su experiencia personal y de su experiencia para con Dios, ¿no? Entonces yo creo que el Papa Benedicto en este momento ha tomado precisamente de nueva cuenta América Latina para mandar este mensaje que ha sido clave dentro de su pontificado. Doctor Velázquez, algo a lo cual ha hecho referencia a su santidad es la conjunción entre la fe y la razón, que a priori podrían parecer completamente contradictorios incluso, ¿no? Ayer comentábamos con Monseñor Rivera, quien es químico, por cierto, un científico que